La alergia es una reacción alterada, es decir, una respuesta equivocada y nociva del mecanismo de defensas frente a sustancias que habitualmente resultan inocuas. Normalmente, el cuerpo humano se defiende frente a las sustancias nocivas, tales como virus o bacterias. Pero algunas veces las defensas atacan agresivamente sustancias normalmente inocuas, tales como el polvo, algunos hongos o el polen. Aunque ciertas sustancias comunes pueden desencadenar las reacciones alérgicas, los desencadenantes más comunes, llamados alérgenos, son los pólenes, el moho u hongos, el polvo de la casa, los ácaros del polvo y sus desperdicios, la proteína animal, caspa, orina, escamas de la piel, los químicos de la industria, los alimentos, los medicamentos, las plumas, las picaduras de los insectos, las cucarachas y sus desperdicios. Generalmente las alergias son más comunes en los niños. Sin embargo, un primer episodio puede suceder a cualquier edad. Hay una tendencia a que las alergias ocurren en familias, aunque los factores genéticos exactos que los causan no se entienden todavía. En personas susceptibles, factores tales como las hormonas, el estrés, el humo, el perfume u otros irritantes del medio ambiente también pueden jugar un papel. A menudo los síntomas de las alergias se desarrollan gradualmente a lo largo de un periodo de tiempo. Un hecho muy curioso e interesante, los primogénitos son mucho más propensos que sus hermanos menores a padecer las alergias. Otro factor es el rol de la contaminación atmosférica que repercute directamente en el aumento de las alergias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a TV Médica. El día de hoy, seguramente usted ya se dio cuenta que el tema que abordaremos será las alergias en los niños. Y para ello contamos con la presencia de la doctora María Guadalupe Alcalá Padilla, encargada del servicio de alergias pediátricas en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y profesora de la Universidad de Guadalajara. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Al contrario, el placer es todo nuestro. También nos acompaña el doctor Dante Daniel Hernández Colín, médico adscrito al Servicio de Neumología y Alergias del Hospital Civil Juan y Menchaca. Doctor, bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación. Alergias es un término que como que en términos generales todo el mundo lo usamos, ¿no? Pero ¿qué son las alergias? ¿En qué consiste? Pues para empezar es una reacción exagerada a un estímulo normal que todo mundo vivimos. Entonces, por ejemplo, en los pacientes es muy común la alergia al polvo porque el polvo es algo que está en todas las casas, está en todos los ambientes y sin embargo los pacientes pues llegan a tener esa reacción exagerada. ¿Cómo se puede manifestar? Pues con tos, con gripas o catarros todos los días, que la gente dice, qué raro, empecé con gripa en la mañana y de repente se me quitó y al día siguiente otra vez igual. Resulta que en la mañana está rodeado de ciertas condiciones ambientales especiales que le genera ese tipo de alergias. Pues sí, es ¿Sí? el polvito, a veces a la hora de despertarse, el polvito que se contiene en las almohadas, en el colchón, en el ambiente en el que está. A ver, pero entonces hay de alergias a alergias, ¿no? Es decir, hay alergias que no, quiero suponer que no son nada trascendentes, no pasa nada, pero hay alergias especiales, ¿no? Hay alergias que sí requieren la atención médica, ¿no? ¿Qué tipo de alergias tenemos? Tenemos, por ejemplo, como comentaba la doctora, la alergia es una respuesta exagerada a un estímulo, pero que finalmente va a desencadenar en un proceso de inflamación. Es decir, que muchas veces nosotros vemos simplemente los síntomas, pero esto es ocasionado por la inhalación, por ejemplo, de ácaros, de pólenes, de mohos, que esto va a generar que los pacientes se quejen como gripa, que se traduce en sí una rinitis alérgica, que viene siendo, vamos a decir, el sinónimo clínico. En otro caso, la tos crónica o el asma bronquial, que es también uno de los padecimientos muy comunes en nuestro medio y es ocasionado también por la misma desencadenamiento de estos síntomas que finalmente se integran en un síndrome que es de asma. Y esto en ocasiones, en la mayoría de las veces que nos vemos en nuestro medio, es sin tratamiento.
Y por último, y otro tenemos la dermatitis atópica, que también es una manifestación de alergia en la piel. Es decir, anteriormente se le conocía como neurodermatitis y actualmente la dermatitis atópica se genera en los pliegues del cuerpo donde hay áreas de flexión, por ejemplo, atrás de las rodillas, y principalmente en niños lactantes en adelante, ¿no? Pero ¿qué condiciones especiales debemos de tener, no sé, los pacientes que para padecer alguna alergia? ¿Hay alguna regla? Porque de repente uno escucha que alergia a los mariscos, que alergia... ¿son condiciones o hay condiciones especiales del cuerpo para manifestar ese tipo de alergias? Un porcentaje alto, como en el 80% de los pacientes, ya se viene codificado en los genes, se hereda. Esa es una de las condiciones importantes. Primero es la herencia. Y obviamente, si por ejemplo el papá es alérgico, pues yo creo que tenemos alrededor de un 20%. Si papá y mamá es alérgica, bueno, aumenta prácticamente al doble, 40-50%. Pero si además tenemos papá, mamá y hermanos, No, pues el entonces, 80. pues sí, ya la posibilidad de que ese paciente manifieste la alergia es muy alto. ¿Por qué actualmente decimos ahora que está aumentando, por ejemplo? Decimos cada vez es más común el diagnóstico de alergia. Primero, yo creo que es porque la gente la conoce más, se diagnostica más. Y la otra es que hay muchos condicionantes ambientales que propician que uno, por ejemplo, la contaminación. Ajá. La contaminación no me provoca alergia, pero sí me provoca una irritación y propicia que yo me predisponga para tener una alergia posteriormente, por ejemplo. Las condiciones ambientales, los cambios, la modernidad, todo esto nos genera otro tipo de alergias o nos genera un mayor conocimiento de las alergias, de la existencia de las alergias. Yo creo que condiciona que haya más predisposición para que el paciente tenga problemas alérgicos. Algo muy común, el humo del cigarro. El humo del cigarro, por una parte, aumenta la posibilidad de que alguien sea alérgico y por otro lado, baja las defensas del niño. Ah, fíjese, yo creí que eso era chiste. Yo fumaba y uno de mis hijos me decía que era alérgico al cigarro, que tenía que abrir la ventana ¿Y sí es cierto, entonces? Sí es cierto. Ah, mire, Sí ya es no fumo de cierto. todos modos, pero... Sí es cierto. Vamos a un espacio comercial y continuamos hablando sobre las alergias. No se vayan, seguimos en TV Médica.